noches. Se abre la sesión académica de la Academia Nacional de Medicina para hoy, jueves 10 de marzo. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Primero, saludo de bienvenida por el presidente de la Corporación, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del libro Marcapasos Cardíaco, doctor Rodolfo Vega Llamas. Tercero, comentario de orden, académico doctor Hernando Matiz Camacho. Cuarto, posesión del doctor Vega Llamas como miembro correspondiente de la Academia. Quinto, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. Debo rogarles en primer lugar que dispensen nuestra demora de hoy porque fue debida a muy difíciles condiciones de tránsito en Bogotá. Nosotros comenzamos a las 6:30 en punto casi siempre, yo diría que siempre, pero hoy era imposible comenzar así porque habríamos tenido que comenzar sin nadie, lo cual era una muestra de intolerancia y un poco de tontería si hubiéramos hecho semejante cosa. Por eso vamos a comenzar ahora y me complace señalar que en la cantera de los miembros correspondientes es el semillero en el que empiezan a crecer, a fortalecerse y a florecer los futuros miembros numerarios de esta academia, es decir, es el semillero de la vida de la academia. A esta academia se ingresa como miembro correspondiente con todos los méritos y así se comienza la carrera académica en nuestro país. Por eso a la academia le complace siempre mucho la sesión en la cual se recibe un nuevo miembro correspondiente, como es el caso de hoy con el doctor Rodolfo Vega, quien ha presentado un interesante trabajo que ahora nos mostrará en un resumen para esta sesión. Doctor Rodolfo, tiene usted la palabra. Buenas noches. Primero que todo, pues quiero agradecerle a la Academia Nacional de Medicina este honor que me hacen al recibirme y ser miembro de tan prestigiosa academia a nivel nacional. El doctor Juan Mendoza Vega, que debemos ser parientes, doctor, porque tenemos el Vega por ahí, a la honorable Junta de la Academia Nacional de Medicina, al doctor Matiz, al doctor Fandiño, padrino, al doctor Lacutir, también mi padrino aquí, profesor, a quien le aprendí mucho en la Universidad Javeriana, a mi familia, mi esposa, mis hijos, allá mi gran amiga de toda la vida, Patricia, el doctor Cortés, todos los que están aquí presentes, amigos de trabajo. Yo les agradezco esta compañía. Este libro nació con el doctor Reynolds, con Jorge, en uno de nuestros desayunos en el Hotel Cosmos, porque estábamos conversando en telemedicina, donde yo soy director médico, donde el doctor Matiz, pues mi profesor también allá, que me llevó y me enseñó tanto de electrocardiografía, nos dábamos cuenta que en las regiones remotas del país, los médicos generales no saben manejar el marcapaso, ¿sí? No saben qué hacer cuando llega un paciente con marcapaso, y de pronto nos nació la idea de hacer un libro básicamente con unas explicaciones para ellos muy sencillas. No estábamos buscando hacer un libro complicado, no estábamos buscando hacer un libro que tenga un léxico el cual de pronto a ellos les parezca aburridor, sino era un libro muy sencillo y que cuando ellos lo lean, de pronto tengan algunas conductas prácticas con los pacientes que están por allá en la frontera, que para que los vea un cardiólogo tienen que durar en un bus 16 horas. Entonces yo cuando hablo con ellos permanentemente, con el doctor Matiz, porque trabajábamos mucho allá en telemedicina, nos dábamos cuenta que estos médicos generales a veces no sabían qué hacer con estos pacientes, los remitían y los pacientes ni siquiera
iban a los sitios a que los vieran porque no tenían plata para el bus, no sabían qué hacer. Entonces ahí nació esta idea de este libro para que ellos tuvieran estas nociones. Y es un libro que voy a hacer aquí un comentario, de pronto no voy a utilizar porque hay muchas personas que no son médicas, entonces voy a hablar con un tema de un léxico no tan académico para que muchas personas también entiendan lo del libro. El marcapaso básicamente es un dispositivo muy antiguo, ¿no? El primer modelo del marcapaso comenzó con el doctor Albert Heeman en 1933. Este fue un dispositivo que generaba impulsos mediante un sistema manual y los electrodos se conectaban a una aguja que se insertaba en el ventrículo por una punción torácica. Este pesaba aproximadamente unos 7 kilos y estaba integrado por un generador, un control de pulso y de velocidad y un motor de resorte. El doctor His, que fue una de las personas que muy conocido, ¿no? Todos dicen el haz de His, todo el mundo lo recuerda por ahí y todos los días lo nombramos. Pues esta persona fue de las primeras personas que advirtió que el síndrome de 1933, el síndrome por Adams en 1827 y por Stokes una década después, era causado por el bloqueo AB completo, el famoso síndrome de Stokes-Adams. Las personas que hacen un síncope pierden el conocimiento, ¿cierto? Y la gente no sabía qué pasaba, de pronto parecían que había hecho un paro y era básicamente, la primera causa era por un bloqueo auriculoventricular completo. El doctor Paul Sol, en 1952, inicia la estimulación eléctrica del corazón. Él utilizaba 2 electrodos de 25 milímetros de diámetro, los conectaba a un electroestimulador y causaba, el problema de este aparato, de este dispositivo que el doctor Sol utilizaba, era que a los pacientes se les quejaban mucho porque les producía mucho dolor y les producía unas quemaduras muy aburridoras. Entonces los pacientes a veces rechazaban, ¿sí? Pero este aparato pues ya fue progresando y se le fueron quitando esta estimulación que producía las quemaduras. ¿Qué sucedía con este dispositivo? Que mantenía una frecuencia cardíaca por más de 50 horas y el médico tenía que dar el alta a las 50 horas sí o sí, porque no duraba más de 50 horas. Entonces era un poquito estresante este aparato porque tenían que arreglar al paciente en 50 horas. Entonces esos pacientes, por ejemplo, que hacían bloqueos transitorios, pues el aparato hacía un gran beneficio, pero en los pacientes que hacían algo ya crónico, el aparato no servía, entonces era un fracaso. Y comenzaron a criticarlo por eso, porque creían que el aparato no servía a largo plazo, pero a corto plazo los ayudó muchísimo. El tratamiento transitorio, como quise, era ideal, pero en crónico no servía. Posteriormente vino el doctor Earl Bakken en 1957, la Universidad de Minnesota lo contrató, él era un ingeniero muy famoso, y este ingeniero lo contrataron básicamente para que desarrollara un generador de estímulos eléctricos. Este generador estaba previsto en una batería y aquí hubo un progreso inmenso porque pasamos de 50 horas a 3 o 4 meses. Entonces fue algo maravilloso porque ya el paciente se mantenía con el marcapaso de 3 o 4 meses. Posteriormente, el doctor Eik Senning en 1958, el 30 de octubre en el 58 en la ciudad de Estocolmo, implantó el primer marcapaso definitivo en un paciente que hacía Stokes-Adams porque tenía un bloqueo auriculoventricular completo. Este dispositivo solo duró unas horas, imagínense, eso fue un gran acontecimiento y todos los periódicos aparecieron todo y resulta que solamente duró unas horas y tocó volverlo a reoperar y fue cambiado, pero en la segunda cirugía sí fue un éxito y duró hasta 1999. Hasta 1965 los marcapasos estimulaban los ventrículos con frecuencia fija e independientes del ritmo subyacente, era lo que se llamaba una estimulación asincrónica, que el marcapaso entraba siempre permanentemente, ¿sí? Independiente de la frecuencia del paciente. Posteriormente se introdujo los marcapasos a demanda y se incorporó un circuito de detección capaz de captar la actividad cardíaca, que es lo que sucede ahora. Muchos pacientes producen
Por ejemplo, los pacientes que tienen marcapasos bicamerales, o sea que se coloca un electrodo en la aurícula y un electrodo en el ventrículo, a veces uno nota que está haciendo estimulación auricular, pero no hace estimulación ventricular. O sea que el marcapaso hace una estimulación adecuada, pero detecta que el ventrículo va a entrar sin problema. Entonces él dice, no, ¿para qué voy a entrar si el ventrículo está entrando bien, no hay ningún problema? O sea, eso es lo que se llama estimulación adecuada con detección adecuada. O a veces es lo contrario, el marcapaso estimulaba el ventrículo, pero no estimula la aurícula porque sabe que está la aurícula entrando bien, entonces hace una estimulación ventricular adecuada con una detección de la aurícula adecuada, y eso es lo que sucede en los marcapasos bicamerales, que ellos tienen ya la capacidad para evaluar quién está portándose bien y quién se está portando mal. Si la aurícula se está portando bien, él no entra. Si se está portando mal el ventrículo, él no entra. Entonces, a veces, si se está portando mal los dos, entra y hace estimulación auricular y estimulación ventricular y no hace ninguna detección de nada porque están ambos fallando. En 1972 se reemplazaron las baterías primitivas de hidrógeno por lo de yoduro de litio, y esto fue importantísimo. Esto, a pesar de que no fue un avance ya en cuanto al paciente en sí, fue un avance muy importante en cuanto al dispositivo, porque estos dispositivos tenían un problema. Estos dispositivos no duraban mucho. Estos dispositivos eran de corta duración, y eso a los pacientes no les gustaba porque tocaba estarles cambiando el marcapaso constantemente y era muy aburridor. Entonces estos marcapasos, al haberse colocado yoduro de litio, prolongó enormemente la vida de los marcapasos, y luego, posteriormente, entró algo muy importante porque los marcapasos no tenían nombre, solo se llamaba marcapaso o pacemaker. Posteriormente ya se les colocó códigos de letra y ya se les bautizó a cada marcapaso dependiendo del marcapaso, dependiendo del sitio de colocación del marcapaso y dependiendo de otros factores ya cardíacos, ya se le colocó el código de letra. Esto fue importantísimo ya en cuanto al dispositivo en sí. ¿Qué retos vienen? Vienen unos retos muy importantes para el marcapaso, y retos que van a llegar muy pronto, porque yo me atrevería a decir que el marcapaso es un dispositivo que está cada día está mejorando más, y cada día le añade más cosas, como a los carros, como a los televisores, como todo. El marcapaso es otro de estos dispositivos que cada día está avanzando más. Por ejemplo, los programadores telemétricos es algo importantísimo. Cada día son más pequeños. Esa batería que está allá afuera, por ejemplo, está pasando ahora a marcapasos de 0.04 milímetros, imagínense, donde se van a colocar nanomarcapasos que se van a colocar entre la aurícula y el ventrículo, y la energía no va a venir de una batería, sino la energía se la va a dar el mismo corazón con la estimulación. Están baterías de mayor duración. Ya los marcapasos de antes eran marcapasos de 50 horas, luego de 4 meses, luego de 1 año, de 2, de 3, después de 10 años, y ya vienen marcapasos, se están haciendo marcapasos que van a durar 30 años. Entonces eso es importante porque cada 30 años se tiene que preocupar el paciente de cambiarle la batería. Mejor almacenamiento de datos, seguimiento del marcapaso. Ya, por ejemplo, los cardiólogos, ya se va a hacer seguimiento de los marcapasos por internet. Ya el paciente ni siquiera le va a tocar ir donde el médico. Él desde su casa llama al médico, el médico lo tiene en su código, el marcapaso lo tiene ahí estipulado en su internet, solo tiene que decir el nombre, la cédula, y aparece el marcapaso. Le dice ciertas indicaciones al paciente, y desde su casa, desde su oficina, él vigila el marcapaso sin ningún problema y le puede decir si está mal, si el marcapaso necesita una reprogramación, si el marcapaso tiene que ir al hospital urgente desde su casa o desde su oficina, y la persona puede estar en París y llama al médico aquí a Colombia, y no es sino que entremos al internet y yo le hago una vigilancia del marcapaso y le hago una telemetría y le puedo decir perfectamente qué tiene que hacer con ese marcapaso, si le está fallando, si necesita cambiarlo, etcétera, etcétera. El doctor Jorge Reynolds. El doctor Jorge Reynolds lo conocen ustedes mejor que yo. El doctor Matí lo conoce mejor que yo. La persona pues, con quien
escribí este libro. Regresó de Estados Unidos, se vinculó a la Fundación Chayo de Bogotá. Después de probar en perros, él pudo observar la estimulación eficaz con un marcapaso que pesaba más de 45 kilos. En el 58 se lo colocó un sacerdote ecuatoriano que sufría de Stock Adams, y además de eso, de que tenía este bloqueo auriculoventricular, tenía una falla cardíaca muy severa, con un electrodo epicárdico. Esto es importante, en esa época se utilizaban electrodos epicárdicos, y la cirugía fue un éxito. En el año 2000, con el doctor Jorge León Galindo, que es otro eminente cardiólogo colombiano, y el doctor Jorge Reynolds, se unieron para desarrollar el nanomarcapaso. Este nanomarcapaso está ahora en proceso. ¿Qué tiene este nanomarcapaso? Eso está explicado en el libro. Son nuevas fuentes de poder, sustituyendo las tradicionales baterías, que eso es importante porque eso va a ser una cosa muy interesante, las fuentes de poder, ¿cierto? El cambio de esta fuente de poder por las baterías tradicionales. La creación de circuitos electrónicos con la nueva nanotecnología a través de la nanolitografía, la incorporación de sistemas de comunicación pasiva para la visualización electrocardiográfica del funcionamiento eléctrico, y este proyecto pues ya está avanzando. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener esa gran noticia. ¿Cómo se define el marcapaso? Pues en el diccionario de la Real Academia dice que viene de la palabra inglesa pacemaker, aparato que excita rítmicamente el corazón, incapaz de contraerse por sí mismo. En cuanto a las generalidades, es un dispositivo compuesto por un generador que produce estímulos, electrodos conductores que transmiten estos estímulos al corazón, y lo que había dicho inicialmente, los marcapasos tienen la posibilidad de detectar y de analizar la actividad eléctrica del corazón y de actuar en función a esta detección. Y yo creo que es lo más interesante, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones del marcapaso? Las indicaciones del marcapaso, las más importantes, son la disfunción del nodo sinusal. Inicialmente, la principal indicación del marcapaso era el Stock Adams. Ahí fue, yo creo que, el inicio. Lógicamente que producido el Stock Adams, aunque inicialmente es producido por el bloqueo auriculoventricular, pues también lo produce pacientes que hacen pausas de más de 2.5 segundos, aunque esto varía de paciente a paciente. Hay pacientes que hacen Stock Adams por pausas de más de 2 segundos, pacientes que hacen bradicardias severas que no responden al ejercicio, los bloqueos intraventriculares crónicos, las bradiarritmias y los trastornos de conducción postinfarto del miocardio. Hay pacientes que durante el infarto del miocardio, dependiendo de la cara de la coronaria afectada, hacen bloqueos auriculoventriculares, que puede ser bloqueo ventricular de segundo grado MOVIS 1, puede ser un MOVIS 2, o puede ser auriculoventriculares AB completos, ¿cierto? Recuerden que cuando se produce el infarto y hay una necrosis del músculo, inmediatamente se produce un edema de la región que está al lado de la coronaria afectada. Inmediatamente esto complica el ADIs. La miocardiopatía obstructiva hipertrófica, por ejemplo, esto en otras épocas, esto no era una indicación de marcapaso. Y esta miocardiopatía obstructiva hipertrófica actualmente es una indicación de marcapaso. ¿Y por qué? Porque esta patología produce muerte súbita. Hay muchos pacientes, porque el marcapaso ahora es importante, ha hecho una gran alianza de suma importancia con el cardiodifibrilador implantable. Yo creo que eso ha sido otro avance importante, que su nacimiento fue del marcapaso, ¿sí? Los cardiodifibriladores implantables. En estos momentos hay una charla muy interesante que ahora que pertenezco a la academia, y que esa charla me encantaría dársela con el doctor Matiz, pues, que yo creo que la tiene pues mucho mejor que yo, que es sobre muerte súbita. Hay muchas causas de muerte súbita en gente joven cuya el primer síntoma que presentan es la muerte súbita. Estos pacientes no presentan dolor precordial, no presentan mareo, no presentan nada. Primer síntoma, muerte súbita. Y puede ser a cualquier edad. Puede ser una persona de 15, de 5 años, de 10 años, un niño jugando en un colegio. Y son por algunas patologías, ¿cierto? Que son patologías que tienen un origen genético, hereditarias. Entre esas está el síndrome de Brugada, el intervalo QTC prolongado. Y hay algunas patologías, que las voy a nombrar, que también son
que no tienen nada que ver con el corazón, pero que terminan complicando al corazón, que los voy a nombrar ahorita. Están el síncope vasovagal y la hipersensibilidad del seno coronario. Ustedes recuerdan aquel futbolista Fo que estaba jugando con Colombia, el africano. Él tenía una miocardiopatía, una hipertrofia septal asimétrica. Este paciente, con un simple electro que se lo hubiese hecho, se hubiese detectado esta patología y se hubiese salvado la vida sin ningún problema. No se le hizo ni siquiera un electro y presentó el primer síntoma jugando un partido de fútbol con Colombia, una muerte súbita. Eso, pues, y así hay muchas personas presentadores durante un acto en televisivo, fallecen, futbolistas, golfistas, tenistas, y tienen síndrome de Brugada, que en un electro se detecta y parece un bloqueo incompleto de la rama derecha, a veces lo confunde con un infarto de cara anteroseptal. El síndrome de apnea del sueño, por ejemplo, este es un síndrome importante. Hay pacientes que tienen el síndrome de apnea del sueño muy grave, y cuando le hacen un Holter, en los episodios que hacen el síndrome de apnea del sueño, estos pacientes presentan pausas de más de 2.5 segundos y en el momento que se despiertan por la apnea y se levantan al baño, está en ese momento la pausa y hacen síncope y pueden hacer hasta muerte súbita. Estos pacientes le colocan el marcapaso y el marcapaso pues, ha sido una alternativa importante porque inmediatamente está haciendo la estimulación cardíaca o a veces le colocan hasta un cardiodesfibrilador implantable. Está la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, a veces estos pacientes que es difícil manejarlo porque ya no responden a ninguna droga, ya este músculo se ha reemplazado ya a veces hasta por grasa. Estos pacientes hacen todo tipo de bloqueo, tienen fracciones de eyección de 20%, a veces hasta de 15%, y le colocan a estos pacientes del cardiodesfibrilador implantable o los resincronizadores y produce una estimulación del corazón y por lo menos le da una mejor calidad de vida. Estas enfermedades, por ejemplo, las neuromusculares, son enfermedades que la persona no va donde el cardiólogo, seguramente va donde el reumatólogo o donde el internista y encuentra esta distrofia miotónica, la distrofia de Erbs y el síndrome de Kearns-Sayre. Estos tres pacientes, con estas tres distrofias, el doctor allá, el neurocirujano que está aquí, el doctor Fandiño, yo creo que la conoce mejor que yo, estos pacientes, por lo general, en un 80% evolucionan a un bloqueo AB completo y toca colocarle un marcapaso. Aquí tenemos, esto lo voy a decir rápidamente porque esto es la parte más aburridora de la charla, pero tengo que nombrarlo porque son como decir los nombres de los marcapasos, ¿no? Las modalidades, el marcapaso unicameral, yo lo voy a explicar a los que no son médicos, son los que se coloca solamente en la aurícula y se coloca cuando hay disfunción del nodo sinusal sin anomalías de la conducción auriculoventricular. Está el marcapaso unicameral auricular con respuesta modulada por biosensores. ¿Qué son estos biosensores? Esto es un avance importantísimo del marcapaso. Resulta que los marcapasos antes se colocaban a frecuencias fijas, o sea, a 60 latidos por minuto. Pero si una persona de 30 años quería hacer un deporte, trotar, manejar una bicicleta, esa persona tenía una frecuencia fija. Entonces, su demanda de oxígeno era mayor a la que le estaba produciendo ese marcapaso. Entonces, esa persona se cansaba, se fatigaba. Entonces, a estos marcapasos le colocaron los biosensores que ellos van de acuerdo a la frecuencia. Entonces, si la persona aumenta a 80, el marcapaso sigue trabajando a 120 o a 130 y él va de acuerdo con la frecuencia de la persona. Y esto ha sido un avance importantísimo porque él se regula de acuerdo a la necesidad del paciente. Y estos biosensores, por eso tienen esta letra aquí, que ya no es AAI, sino AAIR, ¿sí? Disfunción del nodo sinusal con incompetencia cronotrópica, o sea, incompetencia cronotrópica es que no responde a la frecuencia cardíaca necesaria. Está el marcapaso unicameral ventricular, que solo se coloca el electrodo en el ventrículo en aquellos pacientes con fibrilación auricular permanente con bloqueo AB a alto grado a frecuencia ventricular adecuada. Están los marcapasos unicamerales ventricular con respuesta modulada por biosensores, o sea, en el ventrículo y con biosensor, la fibrilación auricular permanente con bloqueo AB completo y frecuencia ventricular lenta. El marcapaso bicameral, el DDD, es el que se coloca un electrodo en la aurícula y un electrodo en el ventrículo, con disfunción del nodo sinusal con respuesta cronotrópica adecuada y trastorno de la conducción AB o bloqueos de rama.
En otras épocas había muchos pacientes que hacían síncope y en esa otra época no le colocaban el marcapaso, pero resulta que en estos momentos con un simple electrocardiograma, un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda, de rama derecha y que además tenga un hemibloqueo izquierdo anterior y tenga un bloqueo AB de primer grado, que es un bloqueo trifascicular, son pacientes que seguramente van a necesitar un marcapaso. En otra época esos pacientes no les colocaban marcapaso y hacían síncopes y no sabían, ¿cierto? Ahora ya no, en estos momentos ya ameritan un marcapaso. Los marcapasos bicamerales con respuesta modulada por biosensores, el DDR, con disfunción del nodo sinusal, con incompetencia cronotrópica y trastorno de la conducción AB o bloqueo de rama. Y el marcapaso bicameral con respuesta al descenso abrupto de la frecuencia cardíaca, el DDD o DDDR, los pacientes que hacen síncope neurocardiogénico y los pacientes que hacen hipersensibilidad del seno carotidio. Está el marcapaso secuencial con detección bicameral y estimulación ventricular, el BDD, bloqueo AB con función sinusal normal y respuesta cronotrópica adecuada. Pero como no todo es tan bonito como uno quisiera, el marcapaso también tiene sus complicaciones. Complicaciones que, lógico, que en buenas manos no sucede por lo general, pero siempre es bueno tenerlas en cuenta porque al paciente hay que explicarle qué complicaciones puede tener con la colocada de un marcapaso, que son el neumotórax, el hematoma, sangrado, infecciones, dehiscencia de la herida, desplazamiento del generador y de los catéteres electrodos, derrame pericárdico, el dolor neurítico, edema de miembro superior, la implantación del catéter electrodo ventricular en el seno coronario, en el ventrículo izquierdo a través de un foramen oval permeable. El síndrome de marcapaso, pues se puede detectar con un electro o con un simple Holter. Son personas que tienen un marcapaso que aparentemente está bien colocado, que aparentemente en la reprogramación se observa que puede estar bien, y este paciente de pronto hace un síncope. Y resulta que esos pacientes hacen una contracción de la aurícula con el marcapaso en el mismo momento que hace una contracción del ventrículo. Entonces se produce un colapso y la persona hace un síncope, se cae y tiene un marcapaso y todos creemos que todo estaba funcionando bien. Esto es lo que se llama el síndrome de marcapaso y este es un diagnóstico muy importante y se puede hacer con un simple electro. Después de la implantación del marcapaso, obvio que hay que hacer controles rutinarios, controles a la semana, al mes, a los 3 meses. En el momento en que se llega al umbral de estimulación crónico, pues ya la persona se van alejando los controles. En los controles es importante la historia clínica, el interrogatorio, el electro de reposo, hacer la intervalometría, medición de los intervalos de medición, la prueba del imán, que es para evaluar la eficiencia de la estimulación, que se vuelve asincrónico el marcapaso y pierde capacidad de detección. Una simple radiografía de tórax puede ser importantísima. Y yo le digo esto a los médicos generales en los pueblos. O sea, si ustedes no saben un marcapaso, alguna cosa, mínimo, haga una radiografía de tórax y podemos evaluar si hay una fractura del electrodo, evaluar la ubicación del generador y evaluación del análisis. Ya esto se hace con un programador, que ya esto lo hacen los electrofisiólogos. Aquí tenemos unos ejemplos. Esto es un paciente con un bloqueo AB de primer grado, un paciente con un bloqueo de segundo grado MOVIS 1, un paciente con un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2. Aquí tenemos un paciente, este es un paciente quien amerita un marcapaso. Si ustedes observan aquí, ven la onda P por un lado y ven el QRS por otro, a diferentes frecuencias. La de P a P va a una frecuencia de 70 latidos por minuto y del complejo QRS al complejo QRS van a 40, 30 latidos por minuto. O sea, hay una disociación auriculoventricular, ¿sí? Aquí tenemos un desplazamiento del electrodo, del marcapaso. Aquí tenemos otras indicaciones importantes de un marcapaso. Fíjense que aquí vienen los complejos y de pronto vienen solamente, se observan ondas P sin respuesta ventricular, ¿cierto? Esto es una sistolia y aquí viene un latido ventricular de escape y gracias a Dios a veces el corazón no es ningún bobo, él se defiende hasta donde puede y puede haber una pausa muy larga, pero a veces una simple extracístole ventricular puede ser la salvación.
de ese paciente, porque ahí mismo arranca el corazón otra vez ya con complejos normales. Aquí tenemos otro paciente, vean las ondas P, 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 P. Aquí viene otra vez dentro del ritmo, son pacientes con indicaciones de marcapasos, ¿no? Seguimos nuevamente, aquí tenemos ondas P que no tienen conducción al ventrículo, ondas P no conducidas o bloqueadas. Estas son las ondas P. Cuando yo digo onda P es la contracción de la aurícula, ¿no? Y aquí está la contracción del ventrículo. Aquí tenemos el marcapaso que desarrolló el doctor Albert Heeman, interesantísimo, vean, semejante aparato inmenso. Sin embargo, a él le debemos esto que está sucediendo ahora, es uno de los pioneros importantes de la medicina a nivel mundial y le merece mucho respeto. Aquí está uno de los pacientes iniciales con el protocolo PM65, ¿cierto? Diseñado por Sol y colaboradores. Vean el semejante aparato porque tenía que estar el paciente transportándose. Aquí tenemos cómo ha evolucionado el marcapaso. Miren los primeros dispositivos, ¿cierto? Los primeros dispositivos hasta los actualizados. En todo sentido han ido cambiando. ¿Sí? Aquí tenemos los componentes, aquí tenemos el generador, ¿cierto? Y aquí tenemos los catéteres, esto es un catéter bicameral, vean cómo va uno el aurículo, otro el ventrículo. Aquí tenemos los elementos que integran, ¿cierto? El generador del marcapaso, los circuitos eléctricos. Aquí tenemos un marcapaso bicameral, que se le ha quitado la cubierta esta metálica. Aquí están los sistemas de conectores, los catéteres, electrodos, los circuitos electrónicos. ¿Sí? Bueno, esta ha sido una diapositiva, no vale la pena. Aquí tenemos, esto es importante porque esto, aunque parece un micrófono, ¿cierto? Es la imagen ampliada del extremo distal de un catéter electrodo, ¿no? Esto es lo que toca el endocardio del ventrículo y que se inserta, ¿cierto? Pero miren la superficie rugosa que contacta con el miocardio, ¿no? No podemos pasar sin conversar rápidamente del cardiodefibrilador implantable, ¿cierto? Los resultados de los ensayos AVID, SID y CASH permiten afirmar que el cardiodefibrilador implantable es la mejor opción para la prevención secundaria de la muerte súbita cardíaca en la coronariopatía arteriosclerótica. Importantísimo esto. Los pacientes con enfermedad arteriosclerótica de las arterias coronarias rescatadas de un paro cardíaco o de una taquiarritmia ventricular con colapso hemodinámico se benefician en mayor medida solo los que tienen disfunción sistólica ventricular izquierda severa con el cardiodefibrilador. ¿Sí? Ahora, es importante porque se han hecho estudios interesantes y se ha notado que el cardiodefibrilador cada día supera a la miodarona. En estos pacientes que tienen fracciones de eyecciones muy bajitas, pacientes con unas cardiopatías dilatadas, que tienen arritmias ventriculares muy severas y que la única obvio que necesitamos nosotros es una región muy remota y no tenemos otra opción, hay que dar amiodarona. Pero si estamos aquí en una ciudad, pues estos pacientes ya se ha visto que la muerte súbita de estos pacientes, que lógicamente lo hacen a 1 año, a 2 años, se puede prevenir mucho más con el cardiodefibrilador implantable. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 20%, paciente con mayores de 70 años, clase funcional 3 a 4, complejo QRS, duración mayor de 140 milisegundos y nitrógeno ureico mayor de 27 miligramos por decilitro, son pacientes que tienen una posibilidad de una muerte súbita y por lo tanto estos pacientes tienen la indicación casi que absoluta para colocarles un cardiodefibrilador implantable. La displasia arritmogénica del ventrículo derecho, esto es una patología interesante porque son pacientes que desde muy temprana edad el músculo se comienza a reemplazar por un tejido adiposo, ¿cierto? Y más que todo compromete más el ventrículo derecho. Y estos pacientes comienzan a entrar con problemas, arritmias severas y hacen muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica, lo que le pasó al jugador FOE de África. El síndrome de intervalo QT prolongado, esto puede tenerlo cualquier paciente, desde un niño de 5, 6, 7 años jugando un partido de fútbol, puede hacer una muerte súbita por un intervalo QTC prolongado. Estos pacientes, pues, en otras épocas se trataban con beta bloqueadores y daban, pues, ayudaba,
pero actualmente si no se le coloca un cardiodesfibrilador implantable, es la única solución para salvarle la vida. Y no solo a él, hay que hacer un estudio genético a toda la familia, y probablemente o el papá o la mamá va a tener un intervalo QTc prolongado y toca. Yo tuve un caso muy interesante, por cierto, doctor Cortés, gracias por su presencia aquí en Colmédica, donde el señor llegó con el hijo, que había hecho un paro cardíaco, le colocaron el cardiodesfibrilador implantable, pero llevaron a control y resulta que después genéticamente le estaban haciendo un estudio, allá ya le había llegado con el estudio y creo que el papá también tenía la misma patología y no quería porque le decía, pero es que yo no siento nada. Mi hijo hizo un paro, pero yo no he hecho absolutamente nada. Digo, pero es que usted lo va a hacer en cualquier momento, va a presentar un paro. Se tiene que colocar el cardiodesfibrilador y a veces los pacientes les cuesta trabajo aceptar que le coloquen un aparato cuando no tienen ningún síntoma. En la taquicardia, fibrilación ventricular inducida por extrasístoles ventriculares con intervalo de acoplamiento breve, ¿cierto? El síndrome de Lenhart-Kumel, que son aquellos pacientes que la extrasístole ventricular, hay pacientes que tienen muchas extrasístoles, pero estas extrasístoles no tienen un intervalo de acoplamiento breve, o sea que no están cerca del complejo anterior. Esos pacientes a veces no tienen ningún problema. Tengo muchos pacientes con muchas extrasístoles, pero a veces un paciente con una sola extrasístole que tenga menos de 300 milisegundos y que tenga un intervalo de acoplamiento muy breve puede hacer un paro cardíaco con una sola extrasístole. Puede ser una taquicardia ventricular y puede ser una muerte súbita. Eso lo describió Lenhart-Kumel y estos pacientes se les detecta con un electro, con un Holter y van a meritar seguramente un cardiodesfibrilador implantable. ¿Sí? Y el famoso síndrome de Brugada, que también se detecta con un electro y son pacientes que se detecta como un bloqueo incompleto de la rama derecha. Aquí quiero terminar esta charla porque hace muchos años, cuando comenzaron los pioneros del marcapaso, me encantó esta frase que dice: la esperanza es una orientación del espíritu, una orientación del corazón. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, sea cual sea el resultado. Los pioneros del marcapaso comenzaron soñando de esta forma. Ellos no sabían qué iba a suceder, ¿sí? Eran ingenieros electrónicos, eran cardiólogos con alma de ingenieros electrónicos, ¿sí? Y de ingenieros eléctricos. Y terminaron con lo que está sucediendo ahora y ellos merecen este aplauso, es para ellos porque son los que han salvado muchas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vega, por la presentación muy didáctica y sin duda su libro será de gran utilidad para muchísimos colegas que van a tener que leérselo con mucho cuidado. Y estoy muy complacido de que me considere su pariente. Yo sí, excelente. Muy bien, hemos pedido al académico don Hernando Matiz que haga el comentario de su trabajo. El profesor Matiz es un cardiólogo de muy larga experiencia, es además un docente universitario muy reconocido y muy respetado, y hoy debo señalar por justicia que hace un gran esfuerzo al venir a esta sesión y participar como lo había prometido, porque está recuperándose de un cuadro de enfermedad grave que lo tuvo retirado de nuestro ambiente durante algún tiempo. Muchas gracias, doctor Matiz, y tiene usted la palabra. En realidad no podía dejar de estar acá a pesar de que hace 6 horas estaba hospitalizado. Me peleé con mi médico tratante para que me dejara salir y me dijo: usted se va bajo su responsabilidad. Le dije: tranquilo, ¿dónde le firmo? Yo le firmo. Y esa es la manera primero porque tenía un compromiso con la academia que me había dado el honor de comentar el trabajo del doctor Vega, y segundo porque no podía faltar estando quien se va a presentar aquí, el doctor Vega, como miembro de nuestra academia. De manera que por ese motivo estoy acá, estoy todavía un poquito
medio tambaleando, pero lo hago con muchísimo gusto. Y quiero primero hacer algunas reseñas sobre la hoja de vida del doctor Vega y posteriormente hacer algún comentario corto sobre su libro, en vista de que comenzamos la sesión tarde. El doctor Rodolfo Vega es un médico internista, cardiólogo, nacido en Cartagena, creo que trasplantado después a Barranquilla, y posteriormente llegó a Bogotá, donde desde que llegó a Bogotá nos conocemos, hemos estado haciendo programas ambos, hemos estado desarrollando algunos libros y cosas que lo hemos podido hacer gracias a la personalidad de él, al compañerismo, ya que verdaderamente lo considero un excelente amigo. El doctor Vega estudió su primaria y secundaria en el Colegio Alemán, en Barranquilla, de manera que no solamente habla castellano, sino habla el alemán, habla también su inglés, y posteriormente sus estudios universitarios los hizo en la Pontificia Universidad Javeriana, donde hizo su medicina, graduándose de médico cirujano en 1979. Luego hizo su medicina interna en la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá, y se graduó como médico internista en 1984. Posteriormente ingresó al posgrado de cardiología de la Universidad del Rosario en el Hospital San José, y no contento con esto, hizo posteriormente unos estudios de posgrado, digamos, adicionales en el Hospital del Monte Sinaí de Miami, donde se dedicó a algunos procedimientos que se llaman procedimientos no invasivos, de diagnóstico no invasivo en cardiología, como es el Doppler, la ecocardiografía y las pruebas de esfuerzo. Esos lo hemos estado también desarrollando conjuntamente con él en el Centro de Telemedicina. Él y yo fundamos el Centro de Telemedicina, el primer Centro de Telemedicina hace 7 años. Posteriormente a mí me tocó retirarme y él actualmente es el director médico del Centro de Medicina. Sus cargos actuales y su actividad profesional hace naturalmente su práctica privada en la consulta externa de medicina y de cardiología. De manera que lo que quiero resaltar también es que no ha dejado su medicina interna, lo cual es muy importante. Y generalmente los súper especialistas lo que hacen es, se dedican a su subespecialidad y no se dedican mucho a la especialidad de medicina interna. Actualmente es el director científico de telemedicina, es investigador de la Universidad Simón Bolívar, eso es en Barranquilla, ¿sí? Y es también médico del Carbones del Cerrejón, donde hace práctica privada de pacientes como cardiólogo, y ha sido panacadémico del Ministerio de Educación para el estudio y la aprobación de varios programas de posgrado en el país. Y actualmente también es cardiólogo de planta de Colmédica. Otros cargos que ha tenido ha sido en la Clínica de la Costa en Barranquilla, donde fue jefe del Departamento de Cardiología, y también en la EPS Confamiliar del Atlántico, ha trabajado como internista y como cardiólogo. ¿Cuáles han sido sus publicaciones? Sus publicaciones han sido, primero, enfoque del internista en cardiología, de manera que fíjense que siempre mantiene la unión entre la medicina interna y la cardiología. Este libro lo publicó en junio de 1993. Es autor de libros que yo conozco suficientemente, de conductas en urgencias,
publicado en 1997 y es coautor de un libro de neonatología con doctor Efraín Martínez y es autor del libro Antibióticos también. De manera que lo que es admirable es que una persona súper especialista no deje su especialidad básica y se dedique a otras cosas adicionales para ver cómo es la medicina interna. Las publicaciones que él tiene es autor del libro Avances e Innovaciones en Medicina Interna y Cardiología, con fecha de publicación en mayo del 2006. Es coautor del libro Ingenierías y Corazón, en el escrito en el 2009, esto es con coautoría del doctor Reynolds. Es también coautor del libro que está presentando hoy, o autor principal de Avances en Marcapaso, conjuntamente con el doctor Reynolds cuando lo explicó, y es coautor del libro, de un libro que estamos haciendo él y yo, de arritmias cardíacas, que actualmente está en prensa y que próximamente lo pondremos en circulación. También tiene proyectos en Colciencias. Está haciendo un proyecto de monitoreo cardíaco vía móvil a través de un celular, como nos explicó, en que se hace un monitoreo en tiempo real del paciente que esté en cualquier sitio y que puede hacer todo esto a través de su computadora, así como del médico. Y tiene un proyecto que yo considero es uno de los más importantes, y el estudio comparativo entre miocardiograma y coronariografía. Este estudio de miocardiografía no se están haciendo sino algunos centros muy especializados de Estados Unidos y principalmente de Europa. Conozco muy bien el método y yo creo que este es un estudio que va a ser muy, muy importante en la cardiología del futuro. ¿Cuáles han sido es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, miembro de número, Sociedad Colombiana de Cardiología, miembro de número, y es también, por ser médico director de telemedicina, es de la Asociación Americana de Telemedicina, es un miembro de número, título que compartimos él y yo conjuntamente. El doctor Leiva, pues el doctor Vega se ha caracterizado también porque ha trabajado mucho con la comunidad y por esto lo han tenido en cuenta la Cámara Junior de Colombia, lo nombró joven sobresaliente en 1988. El Consulado de los Países Bajos le hizo también una condecoración por la Fundación de Corazón a Corazón en Barranquilla y el servicio que presta a las personas de escasos recursos que prestaba porque ya se vino para Bogotá. Y es también de la Cámara Junior de Colombia, el capítulo Tajamares, le hizo una condecoración y reconocimiento a su importante labor en el desarrollo de la ciudad y lo consideró un ciudadano cívico. Ha recibido varias condecoraciones en Sociedad de Cardiología del Atlántico, en reconocimiento a sus servicios prestados a la niñez con cardiopatías congénitas, en Barranquilla y con enaltecimiento científico de esta obra por la Sociedad de Cardiología del Atlántico, que es seccional de la Sociedad Colombiana de Cardiología, por su obra Enfoque del internista en cardiología, cuando lo mostró. Ha recibido mención de honor por su encomiable labor en la protección de la infancia de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico y es además miembro de honor de la Fundación Puerta de Oro de Colombia de Barranquilla por sus méritos personales y de los invaluables servicios prestados en beneficio de la comunidad atlanticense. También recibió una condecoración de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sabana Larga, un diploma de honor al mérito cívico por su labor en cardiología
y es también miembro de la Cámara Junior de Colombia y miembro especial de la Policía Nacional, una distinción que hace de reconocimiento por la labor que realizan en pro también de la comunidad. Y también fue declarado personaje del año por la Asociación Colombiana de Periodistas. Y alguien tiene generalmente su currículo oculto. Eso lo hablamos mucho en educación. El currículo oculto es aquella cosa que no se publica generalmente, pero que la gente lo tiene como una cosa muy importante dentro de la carrera de alguien. Y ese currículo oculto es ser el padre de Miss Universo Colombia, Paulina Vega, que al fin no alcanzó a llegar, ¿o sí alcanzó a llegar? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Ah? Ah, bueno. Entonces, esto es lo que en educación llamamos parte del currículo oculto. En cuanto al libro, yo creo que el mejor elogio que yo le puedo hacer al libro es que no estoy de acuerdo con él en que este sea un libro para médicos generales. Este es un libro para especialistas, este es un libro que va a ilustrar mucho a los cardiólogos del país, de manera que es lo único que no estoy de acuerdo con él, porque este es un libro extraordinario, este es un libro en temas que generalmente no manejan inclusive los mismos cardiólogos. De manera que yo creo que eso es lo mejor que puedo decir. Él, en su sentido de humildad que tiene, lo presenta como generalmente lo presentan algunas personas de valor, de verdadera conciencia científica, de no ufanarse de las cosas, sino que espera que el público se lo avale, se lo reconozca, y por eso yo le reconozco que este es un libro para especialistas y que todos nos vamos a beneficiar. Yo mismo aprendí muchas cosas que había olvidado y cosas que no sabía en su libro, de manera que quiero felicitarlo y quiero felicitar a la Academia por recibir en el seno esta noche al doctor Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Matiz, por su excelente comentario. Y cada vez me convenzo más de que sí, que somos parientes. Ya no somos cuasi parientes, sino probablemente primos cercanos, ¿no? Indudablemente. Vamos a proceder ahora a la posesión del doctor Vega Llamas como miembro correspondiente de esta academia. Le ruego ponerse de pie. Señor doctor Rodolfo Vega Llamas, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Lo prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ellas su nombre será enaltecido. Muy bienvenido. Todos sentimos mucho que nuestro secretario perpetuo infortunadamente no haya podido acompañarnos hoy para entregarle este diploma que dice República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Rodolfo Vega Llamas y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 10 de marzo de 2016, y firma toda la Junta Directiva. Señor doctor. Señora, le ruego poner a su esposo el botón que lo va a distinguir como miembro de esta academia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy bien. Siento muy honrado. Siempre soñé pertenecer a la Academia Nacional de Medicina por el gran respeto al profe Lacutir, a quien le tengo también, al doctor Matiz, a todos los que me están acompañando, pues un gran respeto, una gran admiración, y me siento muy honrado y muy feliz de estar aquí con ustedes. Y espero pues aportar un granito de arena, ¿no?, a la academia en lo que pueda. Estoy seguro de que así lo va a hacer. Muchas gracias. Señor secretario. Señor secretario, ¿tenemos alguna comunicación pendiente? No, está agotado el orden del día, señor presidente. Muy bien, entonces, cumplido el orden del día, se levanta la sesión.